Hola, hoy en el Bibliófilo voy a hablar de una obra de gran importancia a pesar de ser tan breve. Se trata de La inteligencia de las flores de Maurice Maeterlinck. Esta obra tan interesante es muy difícil de clasificar. No sabemos exactamente si se trata de unos poemas por la gran expresión oral que tiene en ensalzar la inteligencia de las flores, o si es un libro de divulgación científica, ya que los detalles que nos cuenta sobre el funcionamiento de las flores es de una calidad encomiable. En particular, quiero destacar la gran influencia que encuentro en esta obra con respecto a las teorías o la filosofía presentada por Henri Bergson, donde él habla de cómo el espíritu va insuflando a la materia todo su carácter, e inclusive de también la obra del fenómeno humano de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin habla del fenómeno humano y justamente nos pone al mismo nivel dentro de el universo. Y justamente en la obra de Maurice Maeterlinck también se nos va a presentar la equivalencia de la inteligencia de las flores con nuestra inteligencia y mostrar cómo dentro del universo, si todos estamos presentes en la misma naturaleza y en el mismo universo, hacemos parte de la misma capacidad de supervivencia. Por lo tanto, estamos al mismo nivel. Hemos sido exitosos hasta el momento en permanecer con vida. En cuanto a la influencia de Bergson, se puede encontrar en los siguientes pasajes. Dice: ese mundo vegetal que vemos tan tranquilo, tan resignado, en que todo parece aceptación, silencio, obediencia, recogimiento, es por el contrario aquel en que la rebelión contra el destino es la más vehemente y la más obstinada. Y nos habla del espíritu justamente en una siguiente parte donde dice: y la energía de su idea fija, que sube de las tinieblas de sus raíces para organizarse y manifestarse en la luz de su flor, es un espectáculo incomparable. Tiende toda entera a un mismo fin: escapar por arriba a la fatalidad de abajo, quebrantar la pesada y sombría ley, libertarse, romper la estrecha esfera, inventar o invocar alas, evadirse lo más lejos posible, vencer el espacio en el que el destino la encierra, acercarse a otro reino, penetrar en un mundo moviente y animado. Aquí nos habla cómo esa fuerza del espíritu de la planta que está encerrada en la tierra y en la semilla, busca la manera y logra salir adelante, desembarazarse, y así el espíritu logra expandirse por el universo, logra superar las barreras de la naturaleza, las barreras materiales que la mantienen fija en la tierra. Y asimismo la influencia se encuentra en esta parte, dice: siempre desde nuestro punto de vista humano, y para perseverar en la ilusión necesaria, a la primera observación añadamos otra algo más extensa, un poco menos aventurada, y quizá hay grandes consecuencias, a saber, que el genio de la tierra, que es probablemente el del mundo entero, obra en la lucha vital, exactamente como obraría un hombre. Emplea los mismos métodos, la misma lógica. Llega al fin por los medios que nosotros pondríamos en práctica. Tantea, vacila, suspende y vuelve a empezar varias veces. Añade, elimina, reconoce y rectifica sus errores como lo haríamos nosotros en su lugar. Se aplica, inventa penosamente y poco a poco como los obreros y los ingenieros de nuestros talleres. Lucha como nosotros contra la masa pesada y enorme y oscura de su ser. Tampoco sabe a dónde va. Se busca y se descubre poco a poco. Tiene un ideal muchas veces confuso, pero en el cual se distingue sin embargo una multitud de grandes líneas que se elevan hacia una vida más ardiente, más compleja, más nerviosa, más espiritual. Materialmente dispone de recursos infinitos, conoce el secreto de prodigiosas fuerzas que ignoramos, pero intelectualmente parece ocupar de modo más estricto nuestra esfera, sin que hasta aquí observemos que rebase sus límites. Y si nada busca más allá, ¿no es porque nada hay fuera de esta esfera? ¿No es decir que los métodos del espíritu humano son los únicos posibles? ¿Que el hombre no se ha engañado? ¿Que no es ni una excepción ni un monstruo, sino el ser por quien pasan, en el quien se manifiestan más intensamente las grandes voluntades, los grandes deseos del universo?
Y justamente aquí tenemos la evocación del fenómeno humano de Teilhard de Chardin, como nosotros somos esa representación de toda la evolución. Pero yo creo que él va mucho más allá, porque no pone al fenómeno humano como un fenómeno extraordinario, sino más bien como uno equivalente a cómo el universo, entre sus muchas opciones, dio con nosotros, así como pudo haber dado con otros animales o con las mismas plantas, en lograr mostrar el espíritu en la materia. Y justamente él lo rectifica aquí, donde nos dice: es mucho más consolador, observamos que seguimos la misma ruta que el alma de este gran mundo, que tenemos las mismas ideas, las mismas esperanzas, las mismas vicisitudes y casi, a no ser por nuestro sueño específico de justicia y piedad, los mismos sentimientos. Nuestro espíritu bebe en las mismas fuentes que el suyo, somos del mismo mundo, casi iguales. No tratamos ya con dioses inaccesibles, sino con voluntades veladas y fraternales, que se trata de sorprender y dirigir. Estamos hablando aquí de ese deseo de la vida, de ese deseo del universo, en donde no somos una representación y por lo tanto tampoco tendríamos que buscar una inteligencia suprema o una divinidad lejos de nosotros mismos, apartada de nuestra naturaleza y de nuestra humanidad, sino justamente una divinidad más cercana, más creada a imagen y semejanza nuestra. Entonces no es un Dios como nosotros, sino más bien nosotros, que participamos de la misma inteligencia de Dios. Es como un panteísmo bastante primitivo, por decirlo así, pero está totalmente desembarazado de los pecados y de toda la ficción cristiana que hemos creado. Para mí es un Dios, el de Maeterlinck, que se acerca mucho más al Dios primitivo de las tribus, donde realmente tenían una comunicación con la naturaleza y por tanto respetaban mucho más al mundo, no como nosotros, que al creernos un poco superiores, lo que estamos haciendo es destruirlo. Sin embargo, nos genera una gran pregunta, que también tiene una conexión con Richard Dawkins en el Gen Egoísta, y es justamente cuando pregunta sobre la inteligencia particular de cada individuo frente a la especie. Y más aún, también se preguntaría allí con respecto a las inteligencias divinas, donde participaríamos de esa naturaleza, de esa inteligencia de la naturaleza. Veamos esta parte para destacar su relación con Richard Dawkins. Dice: observamos aquí una vez más que todo el genio reside en la especie, la vida o la naturaleza, y que el individuo es más o menos estúpido. Solo en el hombre hay emulación real entre las dos inteligencias, tendencia cada vez más precisa, cada vez más activa, una especie de equilibrio que es el gran secreto de nuestro porvenir. Sin embargo, aquí la crítica se hace latente, y es que muchos individuos de la especie humana realmente no mostramos la inteligencia de la que hacemos gala. Muchas veces estamos destruyéndonos de manera irracional y destruyendo nuestro planeta en el que vivimos, sin atender justamente a las raíces que nos conectan con él. Esta parte, a pesar de que él muestra el progreso y la inteligencia humanas en cada individuo, fácilmente se podría debatir con las guerras y los conflictos que normalmente generamos. En esta parte, cuando nos dice: sin evocar el mar, la montaña, los cielos, la noche, los crepúsculos, ¿qué no podría decirse, por ejemplo, sobre la belleza de los árboles? Hablo no solamente del árbol considerado en el bosque, que es una de las fuerzas de la tierra, quizá la principal fuente de nuestros instintos, de nuestro sentimiento del universo, sino del árbol en sí, del árbol solitario, cuya verde vejez está cargada de 1 millar de estaciones. Entre estas impresiones, que sin que lo sepamos forman el hueco límpido y quizá el fondo de felicidad y de calma de toda nuestra existencia, ¿quién de nosotros no guarda memoria de algunos hermosos árboles? ¿Cómo no ver en su forma de expresión de estos pasajes una conexión, o por qué no, una inspiración a la obra de Gaston Bachelard, donde él también nos va a hablar de toda esa imaginación, de cómo los elementos, la tierra, el aire y el fuego, y en este caso aquí los árboles, nos van a generar a nosotros la capacidad de disfrutar la belleza y de elogiar lo estético. Una manera de expresión que cala muy profundo en los lectores. Realmente mi invitación es a que disfruten la obra, no sin antes consultar muy bien, porque las imágenes que se presentan de su botánica
ayudaría mucho a tener una ayuda visual. Me imagino que deberían existir documentales que aprovechen esta magnífica expresión verbal para acompañarla con las investigaciones o las imágenes que ilustrarían muy bien el funcionamiento de las plantas. Creo que esto debería ser un elemento que Discovery o Nat Geo deberían aprovechar y explotar. Todo para animar a la audiencia. Hasta una próxima oportunidad, que esté muy bien.